Bendiciones, mis amados hermanos. Un gozo para mí, como siempre, estar por acá compartiendo con cada uno de ustedes a través de esta página. Y hoy estamos en el segmento Mujeres Restauradas por Dios TV. Agradecidos de este medio de Radio Fuego de Dios Rep Don R, que nos permite este espacio para difundir este mensaje que va exclusivamente para las mujeres. Una servidora, su hermana Giselle Vázquez, les saluda desde la República Dominicana. También agradecemos a Radio A Una Sola Voz que está enlazando con nosotros para difundir este contenido, al igual que las diversas páginas de Radio Fuego de Dios en California, en Argentina, Guatemala, El Salvador, ya estamos en Brasil, gloria a Dios, por ahí venimos para Israel también. El Señor está ensanchando esta plataforma y está haciendo cosas maravillosas, así que nos sentimos sumamente agradecidos de Dios por lo que Dios está haciendo a través de este medio. Hoy estoy acá como parte del equipo de Mujeres Restauradas por Dios para hablarles de un tema muy interesante en cuanto a la mujer y le titulamos Vaso Frágil. Así que, como colocamos en el encabezado, no tenemos derechos de música. Vamos a escuchar un poco de esta alabanza alusiva al tema que vamos a tratar. Conéctate. Estamos juntos, no es casualidad, fueron las pruebas en mi soledad. Hice el equilibrio en mi propio circo para no soltarme de tu corazón. Eso frágil, necesito tus caricias y tus besos. Son eternos los minutos esperando tu regreso. Linda alabanza, Vaso Frágil. Hermosa interpretación y verdad, un poco romántica, vamos a decir. Hoy vamos a hablar del tema vaso frágil. Y este tema tan interesante, queremos hablarlo porque recientemente en el día de ayer, en el día de ayer, 25 de noviembre, se estuvo conmemorando lo que es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Por eso vamos a hablar de este tema, vaso frágil. Somos nosotras las mujeres, según lo establece la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de este hermoso tema para ver cuál es el enfoque de la Biblia en cuanto al trato que se le debe dar a la mujer.
nuestro manual de vida, nuestra constitución, la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice de este tema, vaso frágil. Y estaremos leyendo la palabra de Dios en la carta a Éfeso, escrita por el apóstol Pablo en su capítulo 5, versículo 25. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, y se entregó a sí mismo por ella. Gloria al nombre del Señor. Repetimos, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Gloria al Señor. Nosotros estuvimos viendo cómo se estuvo notificando en el día de ayer, se estuvo hablando en cuanto a la no violencia contra la mujer, se estuvieron dando estadísticas incluso de los casos, y lamentablemente mi nación, República Dominicana, está dentro de los rangos más altos en cuanto a esto de la violencia, de los feminicidios y todos estos casos que acontecen tristemente. Nosotros, ya que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que todo esto viene a causa del pecado. Una vez entró el pecado a la humanidad, entonces empezó el ser humano a ser esclavo de esa naturaleza pecaminosa que lo lleva de continuo al mal. Nosotros sabemos que cuando los seres humanos viven de espalda a Dios, pues no se puede esperar nada bueno. Lo que hay ahora mismo en este mundo a nivel global es la creciente de la violencia, de la corrupción, todos estos casos de violencia intrafamiliar, también casos de infidelidades y un sinnúmero de cosas que apuntan a lo que es la actividad del pecado en los seres humanos. Entonces, por eso quisimos considerar este tema a la luz de la palabra, vaso frágil, y hablar del consejo bíblico de cómo el Señor establece que debe conducirse el marido o el esposo, cómo debe tratar a su mujer. Nosotros, cuando vamos al Génesis y vemos que Adán estaba allí en el huerto del Edén en el principio, y cómo Dios le había asignado tarea a Adán, llegó un momento que el Señor vio que Adán tenía necesidad de tener una compañera. Todos sabemos que el Señor le hace dormir o caer en ese sueño profundo, y allí les trae, ¿verdad? Le abre el costado y les trae una costilla, y de allí forma a su compañera, a su ayuda idónea, a Eva. Y sabemos cómo Adán se goza en gran manera cuando ve a su pareja, cuando ve a alguien semejante a él. Recuerde que anteriormente él estaba solo en el huerto, y hasta los animales tenían su pareja, un macho y una hembra. Pues cuando Adán, Dios le presenta a Eva, su esposa, porque Dios fue el que instituyó el hogar, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y cuando el Señor le presenta a su amada a Adán, Adán puede decir: esto sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y cómo él se deleitó al contemplar a su compañera y la amó desde ese momento. Pero vemos que a raíz del pecado, pues vino sentencia, no solamente sobre el hombre y la mujer, también sobre la serpiente, pero también en este caso sabemos que es verdad que Satanás utilizó a la serpiente para interactuar con Eva, pero también vemos que también trae el pecado consecuencias sobre la creación. Y aterrizando un poco al tema que nos compete en el día de hoy, vemos acá al apóstol Pablo en esta carta que escribe a la iglesia de Éfeso, dándole un consejo a los maridos.
también se le dio un consejo a la mujer, pero como el tema que nos compete, vaso frágil, vamos a hablar del trato que debe de darle el esposo a la esposa debido a este tema de la violencia contra la mujer. Entonces, como leímos, el apóstol le dice acá a la iglesia de Éfeso, le hace un llamado y habla directamente a los maridos en este versículo 25 del capítulo 5 que estuvimos leyendo. Y dice, maridos, volvemos y retomamos el texto. Amad a vuestras mujeres. Le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Cuando el esposo ama a la esposa, la considera, le da un trato adecuado, como ese vaso frágil. Y cuando nosotros hablamos como vaso frágil, cuando usted analiza la palabra frágil, da a entender de algo que es delicado, que debe tratársele con cuidado, porque puede agrietarse, puede romperse. En este caso, claro está, nosotras literalmente no nos vamos a romper, pero las emociones de las mujeres se ven afectadas cuando el marido o el esposo, mejor dicho, tiene un trato brusco hacia ella, tiene un trato no delicado hacia la mujer. Y el apóstol aquí le está diciendo, maridos, le está haciendo un recordatorio. Amen a vuestras mujeres, pero pone un parámetro específico. Aquí hay un símil, lo compara como el amor de Cristo hacia la iglesia. Y les dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Es algo tan delicado, es algo tan importante que lo compara el amor que deben de tener los esposos hacia las esposas con el amor de Cristo a su iglesia. Y habla de ese sacrificio que Cristo hizo por ellas, por ella, por la iglesia. Pero en este caso le da este ejemplo al marido de cómo debe tratar a su esposa. ¿Y qué era lo que estaba aconteciendo específicamente en aquel tiempo que Pablo se ve la necesidad de darle este consejo? Bendiciones para María Rodríguez, que está conectada. Gracias por la sintonía, María. En los tiempos de Pablo, en los cuales él escribe esta carta, sucede que la mayoría de las mujeres y también los hijos eran sumisos. Los esclavos también. Las mujeres, los hijos y los esclavos manifestaban lo que es la sumisión a la cabeza de la familia, que en este caso es el hombre, el representante, el sacerdote de la familia, hasta que obtuvieran, en el caso de los esclavos, su libertad. Y los hijos varones debían estar en sumisión hasta que crecían. Bueno, si ya eran mayor de edad, pues iban a formar su propia familia. Pero en el caso de las mujeres, la sumisión era para toda la vida, porque así es el matrimonio. Cuando usted y yo juramos amor y asumimos este compromiso delante de Dios primeramente y luego de los hombres, lo hacemos para toda la vida. Incluso se dan pautas con las cuales se le pregunta tanto al hombre y a la mujer si están de acuerdo en cumplirla. Y usted y yo dijimos que sí en algún momento. En mi caso, tengo 14 años de casada. Me casé un 3 de marzo del 2007 y aún por la gracia y la misericordia de Dios permanecemos en unión a mi esposo Wilkin Reyes, con el cual hemos procreado 2 preciosos hijos, Heiel Reyes Vázquez
de 13 años recién cumplido, y Cristal Maris Reyes tiene 10 años, mi niña. Cuando mi esposo y yo nos presentamos, ¿verdad?, delante de las autoridades, pero también en la congregación, hicimos un voto, y dentro de ese voto nosotros prometimos muchas cosas que debemos cumplir. Entonces, en el caso de la mujer, la sumisión, el respeto hacia el esposo es para siempre. En el caso de Pablo, en esta época donde él estaba viviendo, debía o imperaba lo que era la sumisión. Tanto, dijimos, en los esclavos hasta que obtuvieran su libertad, en los hijos hasta que crecían y se independizaban, pero en el caso de la mujer, para siempre, porque para siempre es el matrimonio. Cuando Dios estableció el vínculo del matrimonio, no lo estableció para que se rompiera, sino para que perdurara para siempre. Fíjese que el concepto del Señor en este sentido es que tanto el hombre como la mujer que asumen un compromiso delante del Señor puedan perseverar para toda la vida en unidad. Y si nosotros retomamos más adelante los versículos que le anteceden al 25 que estuvimos leyendo, también le habla a las mujeres y le habla precisamente de ese respeto al marido y de esa sumisión al marido como sacerdote de la casa, como representante del hogar, como cabeza del hogar. Entonces, Pablo no sugiere en ninguna manera de que haya una rebelión, sino por el contrario, aconseja el someterse los unos a los otros por elección, voluntariamente. Las esposas a los esposos y también los esposos a las esposas, los esclavos a los amos y también los amos a los esclavos, los hijos a los padres y los padres también a los hijos. Lo que está promoviendo la palabra de Dios es esa armonía que debe de haber y esa unidad que debe de haber. Ese es el tipo de sumisión que puede perseverar en un orden y en esa armonía en la que la familia debe de permanecer mientras se incrementa el amor y el respeto entre los integrantes de la familia. Entonces, los esposos están llamados como cabeza, como representantes de su hogar, a los cuales Dios le ha delegado la autoridad de dirigir su hogar, y a nosotras las esposas que nos ha puesto como ayuda idónea. Porque eso del vaso frágil no quiere decir que la mujer debe de ser una persona, como diría acá en Dominicana, decimos ñoña o ñoña, ñoña o ñoño. En el sentido de que no se le puede decir nada que se hiere, se siente mal, sino que está hablando del trato delicado que debe de tener el esposo hacia la esposa, y esto es viceversa. Pero estamos hablando por el tema de la violencia, de cómo, claro está, en el mundo mayormente se ven estos problemas donde no hay armonía en la pareja, donde no hay comprensión, no hay comunicación, donde se ha perdido en esta sociedad la perspectiva de lo que es un matrimonio. Se ha perdido la sacralidad del matrimonio, que el mismo Señor lo crea bajo esa solemnidad. Ya la sociedad de hoy contemporánea quizás ve el matrimonio como algo pasado de moda. Ahora lo que está de moda es el concubinato, o ni siquiera una relación de vivir juntos como tal, sino de que solamente estamos por una relación puramente sexual y ya cada quien está por su lado. Cuando vemos que la enseñanza bíblica es todo lo contrario. Por eso iniciamos hablando del pecado,
porque el pecado es el que ha traído toda esta degeneración en todas las áreas de la vida de los seres humanos. Y seguimos avanzando en el consejo bíblico. Y aunque muchos realmente distorsionan las enseñanzas de Pablo relacionadas con la sumisión, fíjese que no estamos hablando de esclavitud ni de abuso, sino de una sumisión por elección voluntaria en la cual cada uno va a ejercer su rol. El hombre como le corresponde como cabeza del hogar y la mujer como ayuda idónea de ese esposo que está ahí para darle soporte a su esposo, para animarlo, para consolarlo, para amarlo y respetarlo. Pero también ese hombre como sacerdote del hogar está llamado a amar a su mujer, a tratarla con delicadeza, con amor, entendiendo la comparación que hace Pablo acá, tan profunda, de hacerlo como Cristo lo hizo con su iglesia. Me permiten un momentito para activar la luz. Estamos acá, esto sucede en vivo, señores. La luz se fue, pero nosotros continuamos acá. Gloria a Dios. Entonces, decíamos que el rol de cada uno debe de ser respetado y a cada uno el Señor le asignó una responsabilidad y le dio una norma para el comportamiento, tanto al marido como a la mujer. Entonces, aunque muchos decíamos malinterpretaron o distorsionaron la enseñanza de Pablo en cuanto a la sumisión, dándole poder sin límites a los esposos, ya que nosotros sabemos que hay muchas sociedades machistas donde los esposos abusan o se extralimitan en cuanto a lo que le corresponde. Entienden que deben ejercer autoridad, pero usando una fuerza bruta. Han distorsionado esa parte de que yo soy el hombre, a mí hay que respetarme y yo debo de subyugar, debo de oprimir, debo de maltratar, cuando esa no fue la idea de lo que el apóstol Pablo quiso enseñar. El apóstol Pablo el espíritu de esta enseñanza no es que la mujer sea una esclava, ni que la mujer sea maltratada, sino, como leímos en el versículo 25 del capítulo 5, que sea amada por su esposo, así como Cristo amó a la iglesia. Usted sabe la profundidad que tiene esto, de cómo nuestro Señor Jesucristo se despojó de toda su gloria, descendió acá, se hizo carne, se humanó y pagó con su propia vida el precio por nuestra libertad y por nuestra salvación. Como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Y como lo dijo el mismo maestro, nadie le quitó su vida, él la puso por amor, por gracia, ni siquiera lo merecíamos. Porque la carta a los romanos establece claramente que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces es una gracia inmerecida. Entonces nosotros en nuestra relación de pareja no podemos estar viendo si tú te mereces tal cosa o enfocándome
en los defectos de mi pareja. ¿Por qué? Si Cristo se hubiese enfocado en los defectos de nosotros y en lo que nosotros merecíamos o no merecíamos, no hubiese dado su vida por nosotros. Estuviéramos perdidos todos y condenados todos. ¿Qué es lo que le quiero decir? En la relación de pareja debe de reinar la armonía, la comunicación, el perdón, la comprensión, de que puede el marido ponerse en el lugar de la esposa en el sentido de comprenderla, de amarla, de respetarla, de cuidarla, de valorarla, pero también viceversa, la mujer al esposo, de respetarlo, de cuidarlo, de amarlo, de ser esa ayuda incondicional. Esa es la idea que se quiere tratar, no es la idea de esclavitud. Pero imagínese usted, el que no conoce a Cristo no puede entender estas cosas. Por eso le gobierna el pecado. Y muchas veces la mayoría no valora las personas que realmente le aman. Pero nosotros que hemos venido al conocimiento del Hijo de Dios, no podemos actuar igual. Y lamentablemente hemos visto casos aún dentro de la iglesia, donde impera el machismo, donde no hay un conocimiento pleno de el ejercicio de la palabra de Dios, del escudriñar, de estudiar la palabra de Dios para aplicarla a mi vida, para vivirla, para ponerla en práctica. Y es lamentable cuando hay cosas, como dice el mismo apóstol Pablo, que aún dentro de nosotros como creyentes no deberían ni siquiera nombrarse. No es posible que un esposo que no sea cristiano pueda tratar a su esposa mejor que uno que ya ha conocido al Señor. Al contrario, los esposos creyentes están llamados a ser ejemplo a los que no conocen de Cristo. Que nuestros hogares sean ejemplo y modelo a seguir, que sean refugio para aquellas personas que no conocen del Señor. Pero muchas veces, lamentablemente, en esta sociedad, muchas sociedades, en diferentes lugares, machistas, que aún se le enseña al mismo niño desde pequeño a prácticamente no tener sentimientos, no expresarse. Y se ha distorsionado esto de tal forma que ese niño va creciendo y no es capaz de dar amor, no es capaz de expresar ese amor, no es capaz de tener esa delicadeza. ¿Por qué? Porque le enseñaron, no sé dónde usted me esté viendo, pero aquí se usa mucho eso en mi nación. Usted es un hombre, usted no puede llorar, usted no puede hacer esto o lo otro. Y muchas veces nosotras mismas, las mujeres, cuando criamos a nuestros hijos, si nos llevamos de la corriente de este mundo, de cómo van las cosas en esta sociedad, pues vamos a criar hijos machistas que luego van a ser bruscos con sus esposas, no van a ser delicados, no van a valorar a sus mujeres. Entonces es algo que también hay que hacer un llamado entre nosotras mismas, mujeres, de enseñarle a nuestros hijos. También a ustedes, padres, de ser ejemplo. Que cuando nuestros hijos vean nuestros matrimonios, nuestra relación de pareja, cómo nos tratamos el uno al otro, tanto el esposo tratar a la esposa como vaso frágil, como la esposa tratar al esposo con respeto, con amor, con cariño. Entonces, nuestros hijos van a marcar la diferencia en sus futuros hogares, en sus futuros matrimonios. Marido, como dice y recomienda el apóstol, ama a tu esposa. El amor no es solamente palabras, el amor es algo práctico.
se demuestra con hechos. Hago un llamado en este momento a los esposos. ¿Qué tiempo hace que no le dices a tu esposa, te amo? ¿Qué tiempo tienes que no le dices a tu esposa, mi amor, gracias por tal o por cual cosa que has hecho, en la cual me has ayudado? ¿Qué tiempo tienes que no le reconoces a tu esposa ese consejo de valor que siempre tiene para ti? ¿Qué tiempo hace que no sacas a tu esposa a dar un paseo o que no le haces un presente? Y no estoy hablando de cosas costosas. Estoy hablando de detalles. Detalles que marcan la diferencia. ¿Qué tiempo hace que no tomas a tu esposa de la mano? ¿Qué tiempo hace que no sacas ese espacio para compartir con tu esposa? ¿Se sentirá tu esposa valorada por ti, amada realmente por ti, hombre de Dios que me escuchas a través de esta plataforma? Tenemos que meditar. Y no es que he venido a aplastar a los hombres, al contrario. Estamos hablando de la no violencia contra la mujer. Y todo esto implica hablar del valor de la mujer. El mismo maestro le dio valor a la mujer. Incluso hasta dentro del ministerio de Cristo, había mujeres que trabajaban. Cuando el maestro resucitó, ¿quiénes estaban en la tumba ahí esperando los acontecimientos? Las mujeres. ¿Quiénes dieron la primera voz, la primera noticia? Las mujeres. Aleluya. Si no hubiese sido necesaria la mujer, Dios no la hubiese creado. Hombre, recuerda que la creó porque había una necesidad en ti. Pero Dios no creó cualquier cosa, te creó una mujer como ayuda idónea, como ayuda ideal, para que fuera tu compañera de vida, para que permaneciera a tu lado. Valora a tu esposa, no la maltrates, no la ofendas, no la humilles, porque a eso no fue que el Señor te llamó. Te llamó a amarla de tal manera que hace la comparación de amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si estamos haciendo esto es para concientización. Y vuelvo y reitero, el primer ejemplo tiene que ser la iglesia. Las instituciones podrán querer hacer muchas cosas y conmemorar estos días y tomar ese día para concientizar de la no violencia contra la mujer, pero luego que pase ese día, ahí se acaba todo. Nosotros como iglesia tenemos la autoridad delegada por Dios, pero también tenemos la palabra de Dios para guiar, para aconsejar. Es la fuente, la mejor fuente para nosotros dar consejería. La palabra de Dios, y la palabra de Dios dice, Efesios 5:25, que es el versículo del cual estamos hablando, marido, ama a tu mujer. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Valora a tu esposa. Antes de recalcar sus defectos, acuérdate de sus virtudes. Todos tenemos defectos. Vamos a promover
la buena relación de pareja, vamos a promover la comunicación, vamos a promover el ejemplo, vamos a promover el respeto, vamos a promover lo que Cristo estableció en su palabra, que es nuestro manual de vida, nuestra constitución. Pero también como iglesia vamos a levantarnos para concientizar, no solamente un día del año, un 25 de noviembre, concientizar y hablar de que no se maltrate a la mujer, sino para tomar una determinación y levantar una voz de trabajar con aquellas personas, de predicar la palabra de Dios, de llevar a Cristo a los hogares, porque cuando Cristo entra en el hogar, hay transformación. Las vidas empiezan a ser transformadas, el pecado pierde fuerza, los hogares son reformados. Los esposos que no se comprendían antes de llegar Cristo, cuando Cristo llega, empieza a restaurarse el hogar, empieza a haber armonía, empieza a haber comunicación, empieza a haber comprensión, porque la palabra de Dios trabaja las emociones, pero más que las emociones, el alma misma del ser humano que viene viciada por el pecado, dañada por el pecado. Y cuando Cristo empieza a romper cadenas, a libertar, a sanar, a reconstruir, todo lo hace nuevo. Lo que necesitan los hogares que están atravesando por esas situaciones de violencia, de maltrato, de irrespeto, es a Cristo. Lo que necesitan esos hombres es a Cristo, para poder entender, para poder valorar primeramente ellos mismos y luego a la compañera de vida que Dios le ha permitido tener. Así que el consejo en esta noche también va para la mujer. No es porque ahora vas a tomar esto de vaso frágil y te vas a volver prácticamente, como decimos acá, un cero a la izquierda. No. Tú y yo como mujeres tenemos valor, tenemos capacidad. Dios nos diseñó, hizo un depósito en nosotros maravilloso para que podamos cumplir nuestro rol como esposa, como madre, como ayuda idónea para nuestros esposos, para amarlos, para respetarlos, para cuidarlos. Entonces vamos a hacer la parte que a nosotras nos corresponde y vamos sobre todo a honrar al Señor, porque no podemos ignorar que hay muchos casos que se dan y no apoyamos la violencia. Es porque también hay mujeres que incurren en ciertas cosas que no son del agrado de Dios y dañan su hogar y dañan su matrimonio a raíz de esto. Y quizás el hombre que antes le trataba de una forma y era cariñoso, pues entonces cambia. Vamos a cuidarnos, mujeres. Vamos a cuidarnos, amadas. Vamos a servirle al Señor como se debe, como mujeres que profesamos la piedad, apartándonos de todas aquellas cosas que no convienen y haciendo de la palabra del Señor nuestro manual de vida, nuestra guía, y poder cumplir paso a paso con la ayuda del Señor todos los lineamientos que el Señor nos ha establecido en su palabra, y veremos resultados. Así que quiero finalizar esta transmisión orando por los matrimonios y por los hogares cristianos, pero también pidiéndole misericordia al Señor por aquellos hogares que lamentablemente no tienen a Cristo y están en crisis y necesitan una intervención urgente, 911 del cielo. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Señor, y te bendecimos, te glorificamos. A ti la gloria, a ti la honra, el poder y la alabanza.
Cristo de la gloria, clamamos en esta noche por los hogares, Dios mío, por cada hogar cristiano, Dios. Sabemos que el enemigo se ensaña primeramente o principalmente contra tus siervos y siervas y quiere traer oprobio. Rogamos, Señor, para que a cada uno de tus hijos, cada pareja, Dios mío, no le falte sabiduría, para que tu temor no se aparte de cada hogar cristiano, para que el hombre pueda cumplir su rol y su función como establece tu palabra, pero la mujer también, Dios. Ten misericordia, guarda, Señor, cada hogar cristiano, cada matrimonio, cada relación de pareja, Dios mío. Que reine la paz, el amor, la comprensión. Dice tu palabra que el cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Padre, porque cuando tú estás en el centro de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra relación de pareja, las cosas son diferentes. Las cosas marchan porque te damos a ti participación. Permite, Dios mío, que cada hogar cristiano pueda mantener la llama encendida, la búsqueda, Señor, la oración, que cada situación podamos llevarla delante de tu presencia y consultarla contigo. Que podamos, Señor, amarnos los unos a los otros. Que podamos cumplir, Señor, con lo que tú has establecido en tu palabra y podamos honrarte a ti, Maestro. Señor, ahora clamamos por aquellos hogares que no te tienen, que no te conocen, donde el enemigo ha hecho estragos, Señor, donde hay una necesidad urgente de que tú intervengas, Dios mío. Ayúdanos a dar gracia a lo que por gracia hemos recibido. Hay cosas que se salen de nuestro control que solo tú la puedes hacer, pero también sobre nosotros como iglesia tú has delegado responsabilidad de ir a aquellas personas que necesitan conocerte, conocer tu plan para sus vidas de salvación, para que hogares sean restaurados, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Oh Señor, ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor. Gracias por este momento. Gracias por las personas que están ahí conectadas. Gracias por las que se van a conectar más adelante. Rogándote que esta palabra llegue a lo más profundo de los corazones y que haya un momento de reflexión para cambio, Dios mío, para practicar tu palabra como se debe, para corregir las cosas que hayan de ser corregidas, que deben de ser corregidas, Señor. Ten misericordia, Maestro. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Le bendecimos en el nombre del Señor. Estuvo con ustedes su hermana Giselle Vázquez desde la República Dominicana en Mujeres Restauradas por Dios a través de esta plataforma Radio Fuego de Dios, Rep.ar. Recuerde que estamos por la C.W on the world, enlazando con Argentina, México, Colombia, El Salvador, Guatemala, Brasil, hasta los confines de la tierra. Llegará esta voz profética de Radio Fuego de Dios con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias por la sintonía en este su espacio Mujeres Restauradas por Dios TV. Esperando que este tiempo haya sido de bendición y sea de bendición a cada una de sus vidas y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Pasen feliz resto de la noche y será hasta el próximo jueves en Mujeres Restauradas por Dios TV. Bendiciones.